aquí con nosotros en este día, para explicarnos un poquito cómo es esta intervención quirúrgica a la cual fue sometida la Presidenta de la Nación. Bueno, ante todo, buenos días a todos los televidentes y a ustedes por invitarme. En realidad, es una intervención quirúrgica de bajo riesgo, esta es la primera definición, porque no es que hay una apertura del cráneo, sino se hace una pequeña incisión, se introduce un catéter y entre el cráneo y una tela, digamos así para entender lo que es la dura madre, hay sangre coleccionada, con lo que por el catéter se succiona, se tracciona gota a gota hasta retirar el hematoma. Usted decía que es una operación de bajo riesgo. Nosotros escuchábamos que, por ejemplo, en la Fundación Favaloro se realiza una intervención quirúrgica de este tipo por día. O sea, sí, es bastante habitual. Sí, con el avance tecnológico que tiene el cateterismo, tanto coronario como cerebral, como aórtico, hoy no hay cirugía a cielo abierto, o sea, haciendo la apertura del cuerpo o del cráneo, sino se usa por catéter vía arterial o en este caso a través del cráneo. Lo que ocurrió, y porque, digamos, los neurólogos tomamos muy en cuenta que cuando la Presidenta empezó a sentir, o que se llama parestesia u hormigueos en el miembro contralateral del hematoma y cierta torpeza motora, eso estaba indicando fuertemente la idea de que el hematoma estaba creciendo o en crecimiento. Como el cráneo no se puede expandir porque es una herradura, es una herramienta digamos, muy dura como para... Claro. La sangre va hacia el cerebro y eso podría llegar a provocar mayores lesiones. Entonces, ante el riesgo se tomó la determinación de aspirarlo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Doctor, ¿y cuánto tiempo de reposo se recomienda y cómo es el postoperatorio de este tipo de operaciones? El tema que yo no lo vi mucho, o no lo escuché en muchas oportunidades por los medios, es que lo que se rompe, entre comillas, lo que se fractura, se fracciona, es una arteria, la arteria dura madre. Esa arteria puede gotear poquito, puede gotear mucho. En caso de gotear mucho, hay pacientes que mueren por muerte súbita, por inundación sanguínea cerebral. De cualquier manera, la Presidenta va a tener que estar entre 35 y 45 días en reposo, no digo absoluto, pero sí restringido a su domicilio. Sin estrés, sin viajes, sin decisiones que afecten grandes cuestiones nacionales, o sea, como una persona más de los 45 millones que somos. Porque la actividad o el someterse a estrés es muy contraproducente, ¿no? Por supuesto, todo lo que provoque tensión, cuando digo tensión, ansiedad, decisiones profundas o importantes, viajes en avión, les decía ayer, los cambios bruscos de temperatura, los cambios bruscos de presión en una cabina, desplazamientos rápidos y aún nuevos golpes podrían provocar complicaciones ya de mayor riesgo. ¿Cuál sería el riesgo mayor a la cual está sometida la Presidenta en estos 45, 50 días, 60 días de reposo? Si todo funciona como se piensa, no habría ningún riesgo. El riesgo está en que esa arteria esté lesionada, se rompa nuevamente, dé una mayor hemorragia, comprima un sector mucho mayor del cerebro y haya que abrir el cráneo, se hace una craniectomía, así se denomina en neurocirugía, y hay que hacer toda una aspiración masiva y hay que hacer una sutura, o sea, atar la arteria para que no sangre más. Ahora, con esta operación vía cateterismo, ¿se puede ver el daño que tiene la arteria o hay que esperar después del postoperatorio? Yo creo que con las tecnologías que tenemos ahora, que son las resonancias magnéticas de alta densidad, 3D, deben estar en presencia de cuánta ruptura tiene. Pero en el cuerpo humano nunca se sabe lo que puede pasar. Esto es una cuestión. Recuerden que hay muchos pacientes que son operados, el neurocirujano sale del quirófano y dice que la operación fue un éxito,
y a las X horas tenemos un deceso por muerte súbita. O una complicación. Una complicación, sí, en general las complicaciones son por ruptura de la arteria y mayor presión intracraneal, ¿no? O sea que esto puede llegar a, digamos, esperemos que no, desde ya, ¿no? Pero digamos, el reposo es fundamental. Sí, pero más que... El control. Sí, yo digo, hay dos cosas que tiene que tener. El reposo físico, esto es buen dormir, buena alimentación, no hacerse tensiones por situaciones personales o en carácter de su investidura presidencial, y además cuidarse de no tener, por ejemplo, la suba del azúcar, el colesterol, la hipertensión, golpes, que se puede dar en cualquier momento o cualquier caso, o presiones de otro tipo, como por ejemplo, como dijimos antes, ¿no? Estrés, o hacerse un cuadro de ansiedad, por ejemplo. Claro, estas son las complicaciones que se pueden producir en el supuesto. Las complicaciones, en realidad es una patología benigna, claro, si no hay complicaciones. Claro. Porque hoy la medicina permite con un catéter no abrir el cráneo, entonces no hay tanto problema de infecciones, complicaciones mecánicas, etc. Otra de las cosas que decían los especialistas que estaría a favor de un mejoramiento más rápido por parte de la presidenta es que como ella siente el hormigueo en la zona derecha, quiere decir que el hematoma está en la zona izquierda, ¿no? Justamente de su cerebro, y esto es a favor. Decían los especialistas, porque allí las zonas que están ubicadas justamente en la zona izquierda del cerebro no son las más complicadas en cuanto al habla. Usted podrá decírmelo mejor. Realmente me siento menoscabado ante si hay profesionales neurólogos o neurocirujanos que dicen que es favorable. En mi opinión personal, esto no es así, porque del lado izquierdo, o sea, teniendo en cuenta de que ella tiene parestesia del lado derecho. Del lado derecho, esto quiere decir que el hematoma está en la zona izquierda. Todas las zonas motrices y del habla predominan del lado izquierdo. Por eso nosotros, en la mayoría de la sociedad, somos derechos. Porque el cerebro dominante es el hemisferio izquierdo. Perfecto. Y cuanto más lesiones tiene el hemisferio izquierdo, más problemas motores, sensitivos, de conocimiento, cognitivos, memoria, etcétera, etcétera, puede tener el paciente. Me da un segundo, doctor, que veo rápidamente un móvil en la Fundación Favaloro. Está así Leandro Martínez. Leandro, adelante, ¿cómo te va? Buen mediodía. Carla, Antonio, buen mediodía para ustedes, y estamos desde muy temprano en este lugar frente a la puerta de acceso principal de la Fundación Favaloro, donde la presidenta ahora se está recuperando de la anestesia. Esto es lo que dijo el gobernador Scioli hace instantes en un acto en San Martín, y también destacó que todos esperamos que próximamente esté haciendo lo que más le gusta, que es trabajar incansablemente. Por lo tanto, se está esperando, después de 2 horas aproximadamente de operación, de esta intervención quirúrgica que se hizo en el 4º piso de esta fundación, el parte médico. Así que se está esperando en los próximos minutos que salga probablemente Alfredo Escochimarro a hacer la declaración y leer justamente el parte médico de lo que ha sido la operación a la presidenta de la Nación. Esta noticia que ha trascendido en toda la Argentina, pero además en todo el mundo, con salutaciones de diferentes organizaciones internacionales y además de otros mandatarios de Latinoamérica, a tal punto en que en este lugar se ha congregado muchísima gente y fue llegando de a poco, desde muy temprano en la mañana, algunos otros que ya estaban haciendo una vigilia desde la noche de ayer, diferentes organizaciones sociales, y en este lugar se está concentrando cada vez más gente, esperando también, más allá de los periodistas que hay, muchas personas que quieren brindarle la solidaridad también a la presidenta y desearle, por supuesto, la pronta recuperación. Militantes políticos y agrupaciones sociales. Están todos aquí en la puerta esperando entonces que salgan en unos minutos algunos funcionarios del gobierno o también el director de esta fundación para leer este parte médico. Claro. Sí, sin lugar a dudas, Leandro, estamos todos expectantes para saber. La operación terminó creo que 11:10 de la mañana. Ha sido exitosa, se está recuperando la presidenta durante el efecto de anestesia, que esto hace un tiempo, obviamente. Se aguarda con expectativa el parte médico, sin lugar a dudas. Esto es una cuestión de Estado, por aclararlo. Sí, recordemos cómo sucedía en el Hospital Austral, cuando la presidenta fue sometida a otra intervención quirúrgica para extirparle la tiroides, era justamente el vocero presidencial quien salía a leer los partes médicos firmados por los especialistas. Sin lugar a dudas, estamos atentos y vigilantes a tu llamado, Leandro, ¿te parece bien?
¿Cómo no, Antonio? Seguimos dialogando con el doctor. Con el doctor Rubén Masorio, bueno, hablábamos de esta situación de la presidenta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tener que estar internada en terapia intensiva? Que es el primer paso, ¿no? Después de la intervención quirúrgica. Bueno, en realidad, hablando seriamente, la cuestión de un comunicado o un parte médico en las primeras horas en los casos neuroquirúrgicos son bastante aleatorios. Sí. Y cuando digo aleatorios es porque un paciente neuroquirúrgico, sea de la magnitud o tenga la magnitud que tenga en cuanto a su intervención, deben pasar primero 48 horas antes que todo, digamos, empiece a enfriarse, a ponerse en su lugar. Luego hay otro periodo un poco más largo, que es la primera a segunda semana, donde el paciente sí tiene que hacer reposo absoluto. Es más, le digo, los neurocirujanos más avesados y más estrictos dicen que hasta que no pueda haber esfuerzos en el trabajo defecatorio. O sea, en una palabra, no se puede hacer fuerza en el baño porque eso aumenta la presión intracraneal y puede traer algún tipo de complicación. Y después va a tener un periodo que oscilará entre 30 y 45 días sin, digamos, lo que planteamos antes, ¿no? Sin Ningún tipo de actividad, sin ningún esfuerzo. tipo de actividad, exactamente. Lo que pasa es que tenemos que pensar que un presidente es un ser humano como cualquiera y que puede tener cualquier complicación como cualquiera. No, y también digamos, el estrés es mucho mayor cuando está sometido un presidente, un mandatario. Sí, de todas maneras es importante tener información sobre cómo ha salido la operación. No, entonces será como dice el doctor, el primer parte médico, como dice él, es aleatorio, habrá que aguardar las primeras 48 horas, después los primeros 7 días, 8 días. O sea, la evolución no es inmediata, no es una apendicitis. Exactamente, porque estamos hablando del lugar casi más noble que tiene el ser humano. Cerebro. O sea, uno es su bomba coronaria y otro es su resonancia de computación y centro de comando de todo el cuerpo y toda su relación social. Claro. Esto no es, las múltiples funciones cerebrales llevan a tener que ser muy cauto en cada operación neuroquirúrgica y su evolución. Claro, digamos,